Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro rincón de historias que tocan el alma y transforman nuestra visión de la vida. Antes de sumergirnos en este relato increíble que estoy a punto de contarles, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si les gustan estas historias con propósito, no olviden darle un me gusta al video y suscribirse al canal activando la campanita para que nunca se pierdan nuestro contenido. Además, me causa mucha curiosidad saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando hoy. Así que, por favor, escriban aquí abajo en los comentarios el nombre de su ciudad y su país. Siempre leo sus mensajes y me llena de alegría ver cuán lejos llega nuestra comunidad. Hoy vamos a explorar una historia que parece sacada de un sueño, pero que es el reflejo más crudo y hermoso de la realidad que muchos viven en silencio. ¿Alguna vez has sentido que el mundo pesa demasiado sobre tus hombros? ¿Que por más que corres, el horizonte parece alejarse un poco más cada día? Esta es la historia de un currículum arrugado, manchado por el sudor de la lucha diaria, que terminó valiendo millones, no por el papel en sí, sino por la verdad que gritaba sin palabras. A veces, nuestra mayor debilidad, nuestra exhaustión más profunda, se convierte en nuestra carta de presentación más honesta. Prepárense, porque lo que sucedió en aquel vagón de tren cambiará su forma de ver el fracaso y el éxito para siempre. La ciudad de Nueva York nunca duerme, pero Elena sentía que su cuerpo ya no podía más. Eran las 6 de la tarde de un martes gris, uno de esos días donde la humedad se pega a la piel y el cansancio se instala en los huesos como un huésped no deseado. Elena llevaba puesta su mejor chaqueta, una prenda que había comprado en una tienda de segunda mano y que remendó cuidadosamente durante 3 noches consecutivas. A simple vista, intentaba proyectar una imagen de profesionalismo y seguridad, pero sus ojos delataban una verdad distinta. Esos ojos, rodeados de ojeras profundas que el maquillaje barato no lograba ocultar, contaban la historia de meses de rechazo, de largas caminatas bajo el sol y la lluvia para ahorrar el dinero del transporte, y de comidas saltadas para que sus pocos ahorros duraran un día más. En su mano derecha sostenía con una fuerza casi desesperada una carpeta azul que contenía su currículum, su única esperanza, su última bala en un cargador que se estaba quedando vacío. Elena no era una mujer que se rindiera fácilmente. Había crecido escuchando que el trabajo duro siempre daba frutos, que si uno ponía el alma en sus metas, la vida eventualmente abriría las puertas. Sin embargo, en los últimos 6 meses, todas las puertas que había tocado se habían cerrado con un estruendo metálico que resonaba en su cabeza cada noche antes de dormir. Se había mudado a la gran metrópoli con el sueño de convertirse en analista financiera, armada con un título universitario obtenido con honores y una ética de trabajo inquebrantable. Pero la realidad de la selva de cemento era mucho más voraz de lo que imaginaba. La competencia era feroz, y para las empresas, ella era solo un número más, una hoja de papel en una pila de miles de currículos similares que terminaban en la trituradora sin siquiera ser leídos. Aquel martes, Elena había asistido a 3 entrevistas diferentes, y en las 3 la respuesta fue la misma. Le llamaremos. Una frase que en el idioma corporativo suele significar adiós para siempre. A medida que bajaba las escaleras mecánicas hacia la estación del metro, el aire se volvía más denso y pesado. El estruendo de los trenes y el murmullo incesante de la multitud la mareaban. Sentía que sus piernas flaqueaban. No era solo cansancio físico, era una fatiga espiritual que le nublaba la vista. Al entrar en el vagón, buscó desesperadamente un lugar donde sentarse. La suerte, por una vez en el día, pareció estar de su lado al encontrar un asiento vacío en una esquina. Se dejó caer con un suspiro que pareció arrancar un trozo de su alma. Al cerrar los ojos por un segundo,
sintió cómo el movimiento rítmico del tren empezaba a arrullarla. Su mano izquierda se relajó, dejando que la carpeta azul con su currículum se deslizara ligeramente, mientras su cabeza, pesada como una roca, buscaba involuntariamente un punto de apoyo. Sin darse cuenta, el sueño, ese protector despiadado de los agotados, se apoderó de ella por completo, llevándola a un estado de inconsciencia donde las facturas pendientes y los rechazos laborales ya no existían. El hombre sentado a su lado no era un pasajero común. Alexander Thorne era un nombre que inspiraba respeto y a veces temor en las altas esferas de Wall Street. Dueño de un imperio tecnológico y financiero que abarcaba 3 continentes, Alexander era conocido por su mente analítica y su frialdad ante los negocios. Pero ese día, algo en él era diferente. Se había quitado su corbata de seda y la llevaba guardada en el bolsillo de su saco de $3,000. Había decidido tomar el metro, algo que no hacía en años, simplemente porque necesitaba sentir el pulso de la ciudad, escapar por un momento de las limusinas blindadas y las oficinas alfombradas, donde todos le decían exactamente lo que quería oír. Quería ver a la gente real, sentir la energía de los que luchaban a diario. Y fue entonces cuando sintió un peso ligero y cálido apoyarse con suavidad sobre su hombro derecho. Al principio, Alexander se tensó. En su mundo el espacio personal era sagrado y cualquier intrusión era vista como una amenaza o una falta de respeto. Giró la cabeza lentamente, listo para despertar a la persona y pedirle que mantuviera su distancia, pero lo que vio lo detuvo en seco. Al lado de su impecable traje de cachemira, descansaba el rostro de una mujer joven que parecía haber librado una guerra invisible. La expresión de Elena mientras dormía no era de paz, sino de un alivio doloroso. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos y su respiración era irregular, como si incluso en el sueño estuviera tratando de recuperar el aliento que la vida le había robado. Alexander observó los detalles que otros ignorarían. El desgaste en los puños de su chaqueta, el cabello peinado con esmero, pero que empezaba a soltarse por el viento, y sobre todo, el papel que sobresalía de la carpeta azul que ahora descansaba, casi por completo, sobre el regazo de Alexander. Con una curiosidad que no sentía hacía décadas, Alexander bajó la mirada hacia el documento. No era su intención invadir la privacidad de la mujer, pero el encabezado del currículum, que estaba un poco arrugado por la humedad de las manos de Elena, llamó su atención de inmediato. Elena Martínez, analista financiera. El nombre le resultaba desconocido, pero la estructura del currículum hablaba de alguien meticuloso. Sin mover su hombro para no despertarla, Alexander utilizó su mano libre para acomodar suavemente la hoja y poder leer mejor. Lo que encontró lo dejó perplejo. Las calificaciones eran excepcionales. Los proyectos en los que había participado durante su pasantía mostraban una mente brillante y un enfoque innovador que él mismo buscaba para sus equipos de élite. Sin embargo, lo que más le impactó no fueron los logros académicos, sino las fechas. Elena llevaba 6 meses sin empleo fijo, saltando entre trabajos temporales que no tenían nada que ver con su carrera para poder subsistir. Alexander levantó la vista y miró a la gente en el vagón. Todos estaban absortos en sus teléfonos, ignorando la pequeña tragedia humana que se desarrollaba justo frente a ellos. Él, un hombre que tomaba decisiones que movían mercados mundiales en cuestión de segundos, se encontraba ahora en una posición inusual. Tenía sobre su hombro el peso de los sueños rotos de una desconocida. Podía sentir el calor que emanaba de ella, una calidez humana que contrastaba con la frialdad de sus informes de ganancias trimestrales. Se dio cuenta de que ese currículum arrugado contaba una historia mucho más profunda que cualquier presentación de PowerPoint. Contaba la historia de la resistencia.
Elena no se había rendido. Ella seguía cargando sus sueños de entrevista en entrevista, incluso cuando su cuerpo ya no podía más. Ese papel no era solo una lista de habilidades. Era su última línea de defensa contra el olvido. El tren frenó bruscamente en una de las estaciones más concurridas, y el sacudón hizo que Elena se moviera un poco, pero no se despertó. Simplemente se acomodó más profundamente contra el hombro de Alexander, soltando un pequeño suspiro que sonó como un ruego silencioso. Alexander sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no podía identificar de inmediato. Era una mezcla de compasión y una admiración inesperada. En el mundo de los negocios se suele premiar la agresividad y la apariencia de invencibilidad, pero ahí, en la penumbra del metro, Alexander estaba viendo la verdadera cara del talento, el esfuerzo bruto sin filtro. Se preguntó cuántas veces esa mujer habría llorado a solas antes de levantarse, arreglarse la chaqueta remendada y salir a enfrentar el no una vez más. Decidió que no podía simplemente dejar que se fuera sin más, pero tampoco quería asustarla. Su mente empezó a trabajar en un plan, no como el CEO de Thorn Enterprises, sino como el hombre que alguna vez, hace mucho tiempo, también tuvo un solo par de zapatos y un currículum manchado de café. Mientras el tren continuaba su trayecto hacia el norte de la ciudad, Alexander sacó discretamente su teléfono inteligente de última generación. Con una habilidad quirúrgica, tomó una fotografía nítida del currículum de Elena, asegurándose de capturar cada detalle, cada número de teléfono y cada referencia. Luego, volvió a guardar el dispositivo con el mismo sigilo. Miró fijamente el papel una vez más. Las esquinas estaban dobladas. Había una pequeña mancha de agua en un margen, y el papel mismo parecía haber perdido su rigidez original de tanto ser manipulado. Para cualquier reclutador promedio, ese currículum sería descartado de inmediato por su falta de perfección física. Pero para Alexander, esas imperfecciones eran medallas de honor. Eran la prueba de que Elena había estado en las trincheras, que no era una candidata de laboratorio, sino alguien que conocía el valor de una oportunidad porque le había costado sangre, sudor y lágrimas mantenerla viva. El multimillonario empezó a imaginar el recorrido de Elena ese día. Podía verla caminando por las avenidas, evitando el contacto visual con los escaparates de lujo para no recordar lo que no podía comprar. Podía imaginarla practicando su discurso frente a un espejo roto en un pequeño apartamento compartido, tratando de convencerse a sí misma de que esta vez sería diferente. Alexander sabía que el sistema estaba roto. Sabía que su propia empresa a menudo descartaba a personas como ella simplemente porque sus algoritmos buscaban palabras clave y no la chispa de la desesperación convertida en ambición. Sintió una repentina oleada de vergüenza por lo desconectado que se había vuelto de la base de la pirámide humana. Él compraba empresas enteras por capricho, mientras que la mujer en su hombro probablemente estaba contando los centavos para su próxima cena. Fue en ese momento cuando Alexander decidió que no solo iba a ayudarla, sino que iba a poner a prueba su propia teoría sobre el potencial humano. Siempre decía en sus conferencias que el talento se encuentra en los lugares más inesperados, pero rara vez se detenía a buscarlo él mismo. Aquí estaba el universo, literalmente apoyando el talento en su hombro derecho. ¿Qué clase de líder sería si ignorara esa señal? Pero había un dilema. Si la despertaba y le ofrecía un trabajo allí mismo, ella podría pensar que era un loco o un depredador. La desconfianza es el escudo natural de quienes han sido maltratados por la vida. Tenía que ser más sutil. Tenía que permitir que el destino terminara de tejer su red antes de intervenir de manera definitiva. Alexander observó cómo el tren se acercaba a su parada habitual, la que lo dejaría cerca de su penthouse de lujo.
Por un momento pensó en quedarse en el vagón, seguir a Elena hasta su destino solo para asegurarse de que llegara bien, pero se dio cuenta de que eso sería cruzar una línea. En lugar de eso, hizo algo más significativo. Con mucho cuidado, tomó una de sus tarjetas personales de su billetera. Era una tarjeta minimalista, de papel negro mate con letras grabadas en oro que simplemente decían Alexander Thorne y un número de teléfono privado. Sin que Elena lo notara, deslizó la tarjeta dentro de la carpeta azul, justo detrás de la primera hoja de su currículum. Era una semilla plantada en un suelo fértil pero seco. Si ella era tan observadora como su currículum sugería, encontraría la tarjeta. Si no, él ya tenía su información. El tren comenzó a desacelerar para entrar en la estación de la calle 59. Alexander sabía que su tiempo como el soporte silencioso de Elena estaba llegando a su fin. Sintió una extraña renuencia a moverse. Había algo reconfortante en esa conexión humana anónima, una pureza que no existía en sus reuniones de junta directiva. Se preparó mentalmente para el momento del despertar. Sabía que Elena se sentiría avergonzada, que se disculparía profusamente y que probablemente saldría corriendo del vagón lo más rápido posible. Quería decirle que no pasaba nada, que su cansancio era respetable, que haber dormido en el hombro de un extraño era el acto de fe más involuntario y hermoso que había presenciado en años. Pero el hombre de negocios en él sabía que el silencio era, a veces, la herramienta más poderosa. El anuncio de la parada resonó a través de los altavoces metálicos del vagón, distorsionado pero lo suficientemente fuerte como para romper el velo del sueño de Elena. Ella se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de terror y confusión. Durante un segundo eterno, no supo dónde estaba. Sus sentidos regresaron de golpe. El olor a hierro y gente, el chirrido de los frenos y la sensación de algo sólido y cálido bajo su mejilla. Cuando se dio cuenta de que estaba apoyada en un hombre que vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía, el color desapareció de su rostro, dejando solo una palidez mortal. Se enderezó de un salto, ajustándose frenéticamente la chaqueta y tratando de recomponer su dignidad desmoronada. «Oh, Dios mío, lo siento muchísimo», tartamudeó Elena, con la voz quebrada por el sueño y la vergüenza. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger la carpeta azul que casi se le resbalaba del regazo. No se atrevía a mirar a Alexander a los ojos. En su mente, este hombre era el epítome de todo lo que ella aspiraba a ser, pero que sentía tan lejano, y acababa de cometer la mayor falta de respeto imaginable. Se sentía humillada, pequeña, como si su cansancio hubiera quedado expuesto como una mancha de suciedad en un lienzo blanco. Yo solo tuve un día muy largo, intentó explicar, sintiendo cómo las lágrimas de frustración empezaban a picar en sus ojos. No quería llorar frente a él, no quería que su debilidad fuera lo último que viera. Alexander la miró con una calma que ella no esperaba. No había molestia en su rostro, ni arrogancia, ni esa mirada de superioridad que Elena estaba acostumbrada a recibir de la gente de su estatus. En cambio, sus ojos mostraban una chispa de comprensión. «No se preocupe por eso», dijo él con una voz profunda y tranquila que pareció calmar el caos en el pecho de Elena. «El descanso no es algo por lo que deba pedir perdón. Todos llevamos cargas que a veces nos superan». Sus palabras fueron como un bálsamo, pero Elena estaba demasiado abrumada para procesarlas por completo. Solo quería escapar, esconderse en su pequeño cuarto y desaparecer del mapa por unas horas. El tren se detuvo por completo y las puertas se abrieron con un suspiro neumático. Elena se levantó rápidamente, abrazando su carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. «Gracias por no empujarme», dijo en voz baja.
lanzando una mirada fugaz hacia Alexander. En ese breve instante, sus ojos se encontraron. Alexander vio en ella una chispa de inteligencia que ni siquiera el agotamiento extremo podía apagar. Elena, por su parte, vio a un hombre que parecía ver a través de ella, no como un estorbo, sino como un ser humano. Pero el miedo a la humillación fue más fuerte que la curiosidad. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió casi corriendo del vagón, mezclándose con la marea de gente que inundaba la plataforma. Alexander se quedó sentado un momento más, viendo cómo la silueta de la chaqueta remendada desaparecía entre la multitud. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras el tren reanudaba su marcha. Elena caminaba rápido, sintiendo que el corazón le martilleaba en las costillas. Estaba furiosa consigo misma. ¿Cómo pudo ser tan descuidada? Justo cuando pensaba que el día no podía ir peor, se queda dormida sobre un extraño que claramente pertenecía al mundo al que ella quería entrar. Sentía que el universo se estaba burlando de sus esfuerzos. Al llegar a la salida de la estación, el aire fresco de la noche la golpeó, ayudándola a despejar la mente. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y abrió su carpeta para asegurarse de que su currículum no se hubiera dañado más. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño rectángulo de color negro mate que no estaba allí antes. Con dedos temblorosos, Elena tomó la tarjeta. Al leer el nombre Alexander Thorne, sintió que el mundo se detenía. Sabía quién era él. Todo el mundo en el sector financiero sabía quién era él. Y su tarjeta privada estaba ahora en sus manos. Elena se quedó paralizada en medio de la acera, ignorando a la gente que la esquivaba con impaciencia. Sus ojos iban del nombre en la tarjeta a las letras doradas del número de teléfono. Era posible. Había sido él, el hombre del metro, el que le sirvió de almohada durante quién sabe cuántos minutos. Era uno de los hombres más influyentes del país. Un nudo se formó en su garganta. No era solo sorpresa. Era una mezcla de terror y una esperanza tan intensa que le dolía. Se preguntó si él había puesto la tarjeta allí a propósito o si se le había caído, pero el lugar donde estaba guardada, justo detrás de su currículum, sugería una intención clara. Él la había visto. Había visto su currículum. Había visto su estado de derrota absoluta y en lugar de juzgarla, le había tendido un puente. Subió los 3 pisos de su edificio de apartamentos que olía a comida vieja y detergente barato, con una energía que no había sentido en meses. Al entrar en su pequeño estudio, dejó la carpeta sobre la mesa de madera desgastada y se sentó a observar la tarjeta bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio. La tarjeta de Alexander Thorne parecía brillar con una luz propia en aquel entorno precario. Elena se miró en el espejo del baño. Se vio a sí misma, la chaqueta remendada, el rostro cansado, el currículum arrugado. Durante meses se había sentido invisible, una sombra moviéndose entre gigantes. Pero ese hombre la había visto. Y lo que es más importante, había visto el valor en su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su exhaustión no era una señal de fracaso, sino el testimonio de que lo había dado todo por sus sueños. Pasó horas dando vueltas en su habitación, debatiéndose entre llamar o no. ¿Y si solo era una broma cruel? ¿Y si él solo quería que ella se sintiera peor? Pero recordaba su mirada en el tren. No había crueldad en ella. Había una seriedad respetuosa, una mirada de igual a igual que ella nunca había recibido de alguien en su posición. Elena tomó su currículum y lo leyó de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio un papel lleno de rechazos potenciales. Vio su propia historia, su esfuerzo en la universidad, las noches sin dormir estudiando, la pasión por los números y la estrategia. El currículum estaba arrugado, sí, pero seguía siendo ella.
Y si Alexander Thorne lo tenía en su memoria, entonces tal vez, solo tal vez, su destino estaba a punto de girar de manera radical. La noche avanzaba y el silencio en el apartamento se volvía denso. Elena sabía que esta era la encrucijada más importante de su vida. Podía dejar la tarjeta en un cajón y seguir con su búsqueda segura pero infructuosa, o podía arriesgar lo poco que le quedaba de orgullo y marcar ese número. Miró el currículum una vez más, centrándose en el título de analista financiera. Ella sabía que era buena. Sabía que tenía la capacidad de transformar datos en estrategias exitosas. Lo único que le faltaba era que alguien mirara más allá de la superficie, más allá de la ropa de segunda mano y el cansancio acumulado. Con la mano temblorosa, tomó su teléfono y empezó a digitar el número. Cada dígito se sentía como un paso hacia un abismo o hacia la cima de una montaña. Finalmente, con el número completo en la pantalla, Elena no presionó el botón de llamar inmediatamente. Se detuvo a reflexionar sobre lo que este momento significaba. No era solo la búsqueda de un empleo, era la validación de su existencia como profesional y como ser humano. Se dio cuenta de que el acto de Alexander Thorne de dejarle su tarjeta era un mensaje: «Te veo y sé lo que vales». Con una respiración profunda, cerró los ojos y presionó el botón. Mientras el tono de llamada resonaba en su oído, Elena se prometió a sí misma que, sin importar lo que sucediera a continuación, nunca volvería a avergonzarse de su esfuerzo. Su currículum arrugado era su bandera de guerra, y la batalla apenas comenzaba. El tono de llamada resonaba en el pequeño apartamento de Elena como un martillo golpeando un yunque. Cada bip electrónico parecía estirar el tiempo, convirtiendo los segundos en minutos de agonía. Elena sostenía el teléfono con ambas manos, pegándolo tanto a su oreja que podía sentir el calor del dispositivo contra su piel. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes e inalcanzables. Justo cuando pensaba que nadie respondería y que su acto de valentía terminaría en un buzón de voz frío y genérico, la línea se abrió con un chasquido seco. El silencio que siguió fue denso, cargado de una expectativa que le cortaba la respiración. «¿Diga?» Una voz masculina, profunda y perfectamente calmada, rompió el silencio. No era la voz de una secretaria ni de un asistente automatizado. Era él, Alexander Thorne. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Garraspeó suavemente, tratando de encontrar el tono de voz profesional que había practicado tantas veces frente al espejo, pero lo que salió fue un hilo de voz tembloroso, cargado de una humildad que no podía ocultar. «Señor Thorne, mi nombre es Elena Martínez. Nosotros coincidimos hoy en el metro». Hizo una pausa, esperando una reacción, un rechazo o quizás una risa burlona. Pero del otro lado solo hubo una pausa reflexiva. «Señorita Martínez», respondió Alexander, y Elena juraría que pudo detectar un rastro de sonrisa en su tono. «Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en encontrar la tarjeta. Me alegra que haya llamado. Su currículum es interesante, por decirlo menos, especialmente la sección de análisis de riesgos en mercados emergentes. Tiene una visión que no he visto en mis consultores de alto nivel». El corazón de Elena dio un vuelco. Él no solo recordaba su nombre, sino que realmente había leído su currículum mientras ella dormía en su hombro. La vergüenza que sentía empezó a transformarse en algo más, una chispa de orgullo. No la estaba llamando por lástima, o al menos eso quería creer, sino porque algo en su trabajo, en ese papel arrugado, había resonado con su mente maestra de los negocios. Alexander continuó sin darle tiempo a procesar la emoción.
Mañana a las 8 de la mañana, en la sede central de Thorn Enterprises, planta 50. Diga mi nombre en recepción. No llegue tarde, señorita Martínez. En mi mundo, el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar. La llamada terminó abruptamente, dejando a Elena con el sonido del silencio y un torbellino de pensamientos. No durmió esa noche. ¿Cómo podría? Pasó las horas limpiando sus únicos zapatos de tacón, cosiendo un botón suelto en su blusa blanca y repasando mentalmente cada dato financiero que conocía. Se sentía como una gladiadora preparándose para su última batalla en el Coliseo. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. Si fallaba mañana, el currículum arrugado sería realmente el final de su carrera. Pero si lograba demostrar que su mente era tan resistente como su espíritu, el cielo sería el límite. Al amanecer, se miró al espejo y, a pesar de las ojeras, vio una determinación que nunca antes había poseído. La sede de Thorn Enterprises era un monolito de cristal y acero que se alzaba sobre el distrito financiero como una declaración de poder absoluto. Elena se detuvo un momento ante las puertas giratorias de cristal, sintiéndose diminuta frente a la inmensidad del edificio. El sol de la mañana se reflejaba en las paredes espejadas, cegándola por un instante. Vio a hombres y mujeres entrar y salir, todos vestidos con trajes impecables, hablando por teléfonos caros y moviéndose con una seguridad que ella anhelaba. Se ajustó la chaqueta, sintiendo el roce del remiendo que había hecho con tanto cuidado. Sabía que para cualquiera de esas personas ella era invisible, una intrusa en su templo de opulencia. Al cruzar el vestíbulo, el aroma a café caro y perfume de diseñador la envolvió. El suelo de mármol pulido brillaba tanto que podía ver su propio reflejo, y el sonido de sus tacones desgastados resonaba con una nitidez que la ponía nerviosa. Se acercó al mostrador de recepción, un bloque masivo de granito negro, donde dos mujeres con aspecto de modelos de pasarela manejaban pantallas táctiles con una eficiencia gélida. Una de ellas levantó la vista, recorriendo a Elena de arriba a abajo con una mirada rápida, que no pasó por alto el desgaste de sus puños ni el hecho de que su carpeta azul estaba ligeramente doblada. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista. Su voz era cortés, pero carecía de cualquier rastro de calidez. Era la voz de alguien que está acostumbrado a filtrar a los que no pertenecen allí. «Tengo una cita con el señor Alexander Thorn», dijo Elena, tratando de proyectar firmeza. Notó cómo las cejas de la mujer se elevaban imperceptiblemente. Era obvio que Alexander Thorn no recibía a personas que parecieran haber caminado 10 bloques bajo la humedad de la ciudad. «¿Su nombre, por favor?». Elena lo proporcionó, y vio cómo la mujer tecleaba en su sistema. Hubo un silencio de varios segundos. Elena sintió que el sudor empezaba a perlar su frente. Tal vez fue un error, pensó. Tal vez él se arrepintió. Pero de repente, la actitud de la recepcionista cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron un poco más y su postura se volvió más erguida. «Por supuesto, señorita Martínez. El señor Thorn la espera en la planta 50. El ascensor dorado a su derecha la llevará directamente. Tenga un excelente día». La mujer incluso le dedicó una pequeña sonrisa, una que Elena sabía que era para la invitada de Thorn, no para ella. Elena caminó hacia el ascensor dorado, sintiendo las miradas curiosas de otros empleados que esperaban en el vestíbulo. Podía escuchar los susurros silenciosos. ¿Quién es ella? ¿Por qué va a la planta 50? El ascensor era un cubículo de lujo silencioso que subía con una velocidad vertiginosa. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Recordó el hombro de Alexander en el tren, la calidez y la solidez de ese encuentro fortuito. Ese hombre la había invitado allí. No por su ropa, sino por lo que había en su cabeza,
Cuando las puertas se abrieron, se encontró frente a una oficina que parecía flotar sobre las nubes, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad de Nueva York. El pasillo de la planta 50 era silencioso, alfombrado con una lana tan gruesa que los pasos de Elena no emitían ningún sonido. Las paredes estaban adornadas con obras de arte moderno que probablemente valían más que todo el vecindario donde ella vivía. Al final del pasillo, unas puertas dobles de madera de nogal se abrieron antes de que ella pudiera tocar. Detrás de un escritorio de cristal que parecía una escultura de hielo, estaba Alexander Thorne. No llevaba traje hoy, sino un jersey de cachemira oscuro y unos pantalones sencillos. Estaba de pie frente al ventanal, de espaldas a la puerta, observando el tráfico de la mañana allá abajo. «Llega 2 minutos antes, señorita Martínez». Un rasgo excelente en alguien que afirma entender la gestión de activos, dijo Alexander sin darse la vuelta. Su voz llenaba la habitación con una autoridad natural. Elena entró, cerrando la puerta con suavidad. «La puntualidad es lo único que nunca me ha costado dinero, señor Thorne», respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Alexander se giró lentamente, con una chispa de diversión en sus ojos grises. La recorrió con la mirada, deteniéndose un segundo en la carpeta azul que ella sostenía contra su pecho como si fuera un tesoro. «Siéntese, Elena», indicó él, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. «He pasado la mañana revisando los informes de riesgo que mencionó en su currículum. Usted trabajó en el proyecto de microcréditos para comunidades rurales en el extranjero durante su pasantía, ¿verdad? Un proyecto que la mayoría de los bancos consideraban una pérdida de tiempo». Elena se sentó tratando de controlar el temblor de sus manos. «Sí, señor, creo firmemente que el riesgo no está en la falta de capital, sino en la falta de comprensión de las dinámicas locales. Los modelos tradicionales fallan porque ignoran el factor humano». Alexander se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el cristal de su escritorio. El ambiente en la oficina cambió de inmediato. Ya no era un multimillonario recibiendo a una extraña, sino 2 mentes analíticas enfrentándose en un tablero de ajedrez invisible. «Dígame algo, Elena», dijo él, su voz volviéndose más seria. «Ayer, en el tren, usted estaba exhausta. He visto a mucha gente cansada en esta ciudad, pero lo suyo era diferente. Usted se quedó dormida con ese currículum en la mano como si fuera su último aliento de vida. ¿Por qué sigue intentándolo? Con sus notas y su talento, podría haber vuelto a su ciudad natal, haber conseguido un trabajo cómodo en un banco local y vivir una vida sin este estrés. ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Thorne Enterprises?» Elena lo miró fijamente. En ese momento, la máscara de profesionalismo se agrietó un poco, dejando ver la cruda realidad de su lucha. «Porque en mi ciudad natal, el techo ya está construido, señor Thorne. Aquí, aunque el suelo sea de cemento duro y el aire sea difícil de respirar, el techo es el cielo. No vine aquí para estar cómoda. Vine aquí para demostrar que mi visión del mundo puede cambiar la forma en que se hacen los negocios. El cansancio que vio ayer no era derrota, era el precio que estoy pagando por mi educación en la vida real». Alexander guardó silencio, procesando sus palabras mientras el sol iluminaba el currículum arrugado que ahora descansaba sobre su escritorio de $1 millón. Alexander Thorne no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente por las palabras bonitas. Había escuchado miles de discursos de motivación de graduados de Harvard y Yale, todos con el mismo brillo de ambición en los ojos y la misma falta de cicatrices en las manos. Pero Elena era distinta. Sus palabras tenían el peso de la experiencia real, de la necesidad que se convierte en ingenio. Sin embargo, en su mundo, la pasión sin resultados no servía de nada. Se levantó de su silla y caminó hacia una pizarra electrónica de gran tamaño que cubría una de las paredes laterales de la oficina. «Elena, quiero que mire esto», dijo, activando la pantalla.
En segundos aparecieron gráficos complejos, flujos de efectivo y proyecciones de mercado de una empresa de logística que Thorn Enterprises estaba considerando adquirir. Esta empresa está en problemas. Nuestros algoritmos dicen que debemos desmantelarla y venderla por partes. Mis mejores analistas dicen que es una causa perdida. Pero yo tengo una corazonada. Usted dijo que el factor humano es clave. Tiene 10 minutos. Dígame qué es lo que todos mis expertos, con sus trajes de sastre y sus másteres, se están perdiendo aquí. Elena se levantó y se acercó a la pantalla. El corazón le latía con fuerza, pero al ver los números, algo en su cerebro hizo clic. Los números eran un lenguaje que ella hablaba con fluidez, una música que podía interpretar mejor que nadie. Olvidó dónde estaba. Olvidó quién era el hombre que la observaba. Se sumergió en los datos, analizando no solo las pérdidas, sino los tiempos de entrega, la rotación de personal y los costos de mantenimiento. Sus ojos recorrían las columnas de cifras con una velocidad asombrosa, buscando la anomalía, el hilo suelto que pudiera desentrañar el misterio del fracaso de la empresa. «No es un problema de capital, señor Thorn», dijo ella después de unos minutos, señalando un gráfico de eficiencia operativa en las regiones periféricas. «Miren esto. Están perdiendo dinero en combustible y mantenimiento, pero no es por los camiones, es por las rutas. Están usando un modelo de distribución radial diseñado para ciudades densas, en áreas donde la infraestructura es inexistente. Están obligando a sus conductores a trabajar contra la geografía». Elena tomó un marcador digital y empezó a trazar nuevas líneas sobre el mapa, rediseñando la logística basándose en centros de distribución comunitarios, el mismo modelo que había usado en su proyecto de microcréditos. Alexander observaba en silencio, cruzado de brazos. La transformación de Elena era absoluta. La mujer tímida y avergonzada del metro había desaparecido, reemplazada por una estratega brillante y segura de sí misma. Ella no solo estaba analizando datos, estaba contando una historia de cómo salvar los empleos de miles de personas mientras devolvía la rentabilidad a la empresa. Su enfoque era audaz, poco convencional y, según los cálculos rápidos de Alexander, extremadamente viable. Cuando Elena terminó, se dio la vuelta con las mejillas ligeramente encendidas y la respiración algo agitada. Se dio cuenta de que había estado hablando sin parar y temió haber sobrepasado sus límites. «Lo siento. Me dejé llevar», dijo, bajando la mirada. Pero Alexander no estaba molesto. Se acercó a la pantalla y estudió las nuevas rutas que ella había trazado. Un silencio tenso llenó la habitación, un silencio que a Elena le pareció eterno. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y el lejano murmullo de la ciudad. Alexander se giró hacia ella, y por primera vez, Elena vio algo parecido al asombro en su rostro. Sus analistas, pensó ella, nunca habrían sugerido esto porque nunca han tenido que preocuparse por cómo llega el pan a una mesa en un pueblo olvidado. Alexander finalmente habló, y sus palabras fueron como el estallido de un fuego artificial en la oscuridad. «Venga conmigo, señorita Martínez», dijo Alexander, encaminándose hacia la puerta sin esperar respuesta. Elena, confundida, recogió su carpeta y lo siguió. Salieron de la oficina principal y regresaron al área de los analistas, un espacio abierto lleno de estaciones de trabajo de última generación, donde decenas de jóvenes profesionales trabajaban en silencio sepulcral. Al ver a su CEO caminando por el pasillo, acompañado de una mujer que claramente no encajaba en el estándar de la oficina, el ambiente cambió. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron y una ola de murmullos comenzó a extenderse como pólvora. Alexander se detuvo en el centro de la sala, atrayendo todas las miradas.
«Atención a todos», exclamó con una voz que exigía obediencia inmediata. «Quiero presentarles a Elena Martínez. A partir de hoy, ella actuará como consultora especial adjunta a mi oficina para el proyecto de logística de Global Link. Quiero que le den acceso total a los servidores y que cualquier recurso que necesite le sea entregado sin preguntas». Un hombre joven, vestido con un traje que costaba más que el alquiler anual de Elena, se levantó de su asiento con una expresión de incredulidad. Era Marcus, el analista jefe del proyecto, conocido por su arrogancia y su desprecio por cualquiera que no tuviera un pedigrí académico impecable. «Señor Thorne, con todo respeto, ¿quién es esta mujer? No aparece en nuestros registros de contratación y su apariencia sugiere que quizás ha habido un malentendido. No podemos darle acceso a datos sensibles a alguien que literalmente parece haber salido de la calle». Elena sintió que la sangre se le subía al rostro. El comentario de Marcus fue como un bofetón frente a todos. Las risas contenidas de algunos compañeros de Marcus resonaron en sus oídos. Se sintió pequeña otra vez, la intrusa con la blusa remendada. Pero antes de que pudiera decir nada, Alexander dio un paso adelante, su presencia volviéndose gélida y amenazante. La habitación se quedó tan callada que se podría haber escuchado caer un alfiler. Alexander miró a Marcus con una intensidad que hizo que el joven analista retrocediera un paso, perdiendo toda su compostura. «Marcus, lo que usted ve como apariencia de la calle, yo lo veo como la armadura de alguien que ha trabajado 10 veces más duro que usted para estar en esta habitación», dijo Alexander. Su voz era un susurro peligroso que cortaba el aire. «Esta mujer ha resuelto en 10 minutos el problema que usted y su equipo de expertos han estado arrastrando durante 3 meses. Mientras ustedes se preocupaban por el color de sus corbatas, ella estaba entendiendo la realidad de los mercados que nosotros solo vemos en gráficos. Así que, de ahora en adelante, si tiene algún problema con la apariencia de la señorita Martínez, puede considerar que tiene un problema conmigo. ¿He sido claro?» Marcus asintió frenéticamente, sin atreverse a decir una palabra más. El resto de la oficina volvió a sus tareas de inmediato, aunque la tensión seguía vibrando en el aire. Alexander se giró hacia Elena y le puso una mano suave en el hombro, el mismo hombro que ella había usado como almohada el día anterior. «Bienvenida a la guerra, Elena. No deje que el ruido de los mediocres la distraiga. Usted tiene algo que ellos nunca tendrán: la sabiduría de la necesidad. Ahora vamos a trabajar. Tenemos una empresa que salvar y un mundo que demostrar que está equivocado. Al final del día, después de horas de reuniones intensas y de navegar por bases de datos que antes solo veía en sus sueños, Elena se encontraba de nuevo en la oficina de Alexander. Él estaba sentado en su escritorio, revisando unos papeles, mientras ella terminaba de organizar sus notas. La ciudad afuera ya estaba envuelta en el resplandor de las luces nocturnas. Elena se sentía agotada, pero esta vez era un cansancio satisfactorio, un cansancio que venía de haber utilizado todo su potencial. Se preparó para irse, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y determinación. «Señor Thorne, gracias», dijo ella deteniéndose en la puerta. «Gracias por defenderme ahí fuera y por la oportunidad. Sé que se arriesgó conmigo». Alexander levantó la vista y la miró fijamente. «No me arriesgué, Elena. Hice una inversión. En los negocios, el riesgo es actuar sin información. Yo tenía toda la información que necesitaba cuando vi ese currículum arrugado en su mano. Vi a alguien que no se rinde, alguien que carga con sus responsabilidades incluso cuando el cuerpo no puede más. Esa es la clase de persona que quiero a mi lado cuando las cosas se pongan difíciles. La ropa se puede comprar, los modales corporativos se pueden aprender, pero el fuego interior, eso es algo con lo que se nace o se forja en el dolor.
Usted tiene ese fuego. Elena asintió, conmovida por sus palabras. Aún así, no mucha gente miraría 2 veces a alguien en mi estado. ¿Por qué lo hizo usted? ¿Por qué se tomó la molestia de leer ese papel? Alexander se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de los autos que parecían ríos de oro allá abajo. Hubo un silencio reflexivo antes de que respondiera, un silencio que sugería que él también estaba recordando algo de su propio pasado, algo que quizás no compartía con nadie más en ese edificio de cristal. Porque hace 25 años yo era el que dormía en los bancos del parque con un currículum debajo de mi chaqueta para que no se mojara con la lluvia, confesó Alexander en voz baja, sin mirarla. Yo también fui invisible, Elena. Yo también fui el hombre con la chaqueta remendada que nadie quería contratar. Alguien me dio una oportunidad, no porque fuera el más brillante en el papel, sino porque vio que yo tenía hambre. Hambre de éxito, hambre de cambio. Ayer, en el metro, vi mi propio reflejo en usted, y me prometí a mí mismo que si alguna vez encontraba a alguien con ese mismo fuego, no lo dejaría pasar. Elena salió de la oficina de Alexander, sintiendo que caminaba sobre el aire. Al bajar por el ascensor dorado, ya no se sentía como una intrusa. El currículum arrugado seguía en su carpeta, pero ahora era un símbolo de su origen y de su fuerza. Al salir a la calle, el ruido de Nueva York ya no le pareció una amenaza, sino una sinfonía de posibilidades. Sabía que el camino por delante sería difícil, que tendría que enfrentarse a más prejuicios y desafíos, pero ya no tenía miedo. Había encontrado a un mentor, pero sobre todo, se había encontrado a sí misma. La transformación de su destino había comenzado en un hombro ajeno, pero continuaría con sus propios pasos firmes hacia el futuro. Las semanas siguientes al ingreso de Elena en Thorn Enterprises fueron un torbellino de adrenalina y agotamiento, pero un agotamiento muy diferente al que sentía en el vagón del metro. Ya no era la fatiga de la desesperanza, sino la tensión eléctrica de quien sabe que está caminando sobre la cuerda floja a una altura infinita. Elena se despertaba antes de que el sol acariciara los rascacielos de Manhattan, repasando hojas de cálculo mientras el café humeaba en su pequeño apartamento, que ahora se sentía como un vestigio de una vida anterior. Cada vez que cruzaba el vestíbulo de mármol de la sede, sentía que los ojos de los empleados eran flechas invisibles clavadas en su espalda. Sabía que para ellos, ella seguía siendo la chica del metro, un experimento social de Alexander Thorn que pronto estallaría en 1000 pedazos. Alexander le había asignado la oficina más pequeña de la planta 50, un cubículo de cristal que, aunque modesto para los estándares de la empresa, era el espacio más lujoso que Elena había ocupado jamás. Desde allí, ella dirigía la operación de rescate de Global Link. Su estrategia de logística humana estaba empezando a dar frutos, pero los números iniciales eran tímidos. En el mundo de Thorn, la timidez era sinónimo de fracaso. Elena sentía la presión de entregar resultados astronómicos para justificar la fe ciega que Alexander había puesto en ella. Pero lo más difícil no eran los datos, eran las personas. Marcus, el analista jefe que la había humillado el primer día, se había convertido en una sombra obstructiva. Cada informe que Elena pedía llegaba con retraso. Cada acceso a los servidores era bloqueado por errores técnicos sospechosos. Un martes por la noche, mientras la oficina estaba casi desierta, Elena se encontraba sumergida en un mar de facturas de combustible de la flota de camiones de Global Link. Había algo que no cuadraba. Los promedios de consumo eran inconsistentes con las rutas que ella misma había trazado. Mientras comparaba las coordenadas GPS con los recibos, sintió una presencia en la puerta de su cubículo. Era Alexander. No llevaba su habitual expresión de mando. Parecía cansado, con la camisa ligeramente desabrochada
y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se apoyó en el marco de la puerta, observando las montañas de papeles sobre el escritorio de Elena. ¿Sigue aquí, Elena?, preguntó él en voz baja. El edificio está oficialmente cerrado para cualquiera que valore su salud mental. Elena levantó la vista apartando un mechón de cabello de su frente. Hay una fuga, señor Thorne. No es una fuga de aceite, es una fuga de dinero. He reestructurado las rutas para que sean más cortas y eficientes, pero el gasto operativo sigue subiendo. Los números me están mintiendo, o alguien está mintiendo a los números. Alexander entró en el cubículo y se sentó en la silla de invitados. Miró los gráficos de Elena con una intensidad depredadora. En esta empresa, la gente suele mentir para proteger su incompetencia o para alimentar su codicia. Si ha encontrado una discrepancia, no la suelte. Marcus y su equipo están esperando que usted cometa un error público para pedir su cabeza en una bandeja de plata. Mañana tenemos la reunión trimestral con los accionistas de Global Link. ¿Quieren ver sangre o dinero? Usted les dará lo segundo o ellos se encargarán de lo primero. Elena sintió un escalofrío. Aún no tengo las pruebas definitivas, señor Thorne. Necesito acceso a los libros auxiliares que Marcus tiene bajo llave. Alexander se levantó y dejó una pequeña llave magnética de color negro sobre su escritorio. Esa llave abre cualquier puerta en este edificio, física o digital. Úsela con sabiduría, Elena. No le estoy dando permiso para jugar limpio. Le estoy dando permiso para ganar. En Nueva York, el currículum te consigue la entrevista, pero el coraje es lo que te mantiene en el despacho. Nos vemos mañana a las 9. No me decepcione. Cuando Alexander salió, Elena miró la llave negra. Era el símbolo máximo de confianza, pero también una sentencia. Si entraba en el sistema de Marcus y no encontraba nada, sería acusada de espionaje corporativo y su carrera terminaría antes de empezar. Tosquilla. Pero si tenía razón, si Marcus estaba saboteando Global Link para forzar su venta y obtener una comisión por desmantelamiento, entonces ella no solo salvaría la empresa, sino que se ganaría su lugar en el Olimpo financiero. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Elena se dirigió a la terminal central. Era hora de ver qué se escondía detrás de las sonrisas arrogantes de los analistas de élite. La oficina en penumbra cobraba un aspecto espectral bajo la luz fría de las pantallas. Elena insertó la llave magnética de Alexander en la terminal de Marcus. Sus manos temblaban, no de frío, sino de la comprensión de la magnitud de lo que estaba haciendo. Al entrar en los archivos restringidos, se sintió como una arqueóloga descubriendo una tumba prohibida. Carpeta tras carpeta, los nombres de los archivos eran genéricos: mantenimiento, logística B, consultoría externa. Pero Elena sabía dónde buscar. Se dirigió a las transacciones de la consultoría externa, una empresa llamada Apex Solutions, que recibía pagos mensuales de 6 cifras por optimización de flotas. A medida que profundizaba, la verdad empezó a emerger con una claridad aterradora. Apex Solutions era una empresa fantasma, con sede en un paraíso fiscal, y los pagos que recibía eran exactamente proporcionales a las pérdidas que Global Link registraba en combustible. Marcus no solo estaba retrasando los informes de Elena, estaba desviando fondos de la reestructuración para hacer que el plan de ella pareciera un fracaso total. Cada nueva ruta que Elena creaba era saboteada mediante facturaciones infladas de servicios que nunca se prestaban. Era un esquema perfecto de desfalco que había estado funcionando durante años, oculto bajo la complejidad de los balances que nadie se atrevía a cuestionar. Elena sintió una mezcla de náuseas e indignación. Recordó cómo Marcus la había mirado desdeñosamente por su chaqueta remendada, mientras él robaba millones a una empresa que daba empleo a miles de familias. La ironía era amarga.
El hombre del traje impecable era el criminal, y la mujer que se quedó dormida en el metro era la única que guardaba la integridad del sistema. Guardó todas las pruebas en una unidad cifrada, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tenía suficiente para hundir a Marcus, pero sabía que en las altas finanzas una acusación sin el momento adecuado podía volverse en contra del acusador. Regresó a su cubículo justo cuando los primeros rayos del alba empezaban a teñir el cielo de un tono púrpura. Se miró en el espejo del baño de la planta 50. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, pero su mirada tenía un brillo de acero que nunca antes había estado allí. Se lavó la cara con agua helada, tratando de borrar el rastro de la noche. Ya no era la Elena que pedía permiso para existir. Era una mujer que poseía la verdad, y la verdad era el arma más poderosa en una habitación llena de mentirosos. Se puso su chaqueta, la misma que había usado el día del encuentro con Alexander, y sintió que los remiendos ya no eran marcas de pobreza, sino cicatrices de guerra que la hacían invencible. Faltaban 3 horas para la reunión. Elena se sentó frente a su computadora y empezó a preparar la presentación más importante de su vida. No iba a presentar solo un plan de logística, iba a presentar un veredicto. Cada gráfico que diseñó era una trampa, cada dato una evidencia. Sabía que Marcus intentaría desacreditarla en cuanto ella abriera la boca, y contaba con ello. Quería que él se sintiera seguro, que creyera que ella era una presa fácil, para luego cerrar la trampa a su alrededor. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que Alexander probablemente ya sospechaba algo, y que su inversión en ella era también una prueba para ver si ella era capaz de limpiar su propia casa. La lealtad en Thorn Enterprises no se juraba. Se demostraba con resultados y con la eliminación de las amenazas internas. La sala de juntas de la planta 50 era un santuario de madera de cerezo y cristal blindado. En el centro, una mesa oblonga rodeada por 12 sillas de cuero ocupadas por los hombres más poderosos de la corporación y los representantes de los accionistas de Global Link. El aire estaba cargado de humo de café y del aroma rancio del poder antiguo. Alexander Thorn presidía la mesa con una expresión de piedra que no revelaba ninguna de sus intenciones. A su derecha, Marcus se recostaba en su silla con una sonrisa de suficiencia, ajustándose los gemelos de oro. Elena estaba de pie al final de la mesa, con su pequeña unidad de memoria en la mano, sintiendo que todos los ojos la juzgaban por su falta de linaje corporativo. «Señores», comenzó Alexander, su voz resonando como un trueno tranquilo, «hoy escucharemos el informe final sobre la reestructuración de Global Link. La señorita Martínez ha estado a cargo de la estrategia operativa. Los resultados preliminares muestran una mejora en los tiempos, pero un estancamiento en los márgenes de beneficio. Señorita Martínez, tiene la palabra». Elena caminó hacia el proyector. Antes de empezar, miró a Marcus. Él le guiñó un ojo discretamente, una burla silenciosa que decía: «Disfruta de tu caída». Elena conectó su unidad, y la primera imagen apareció en la pantalla. Un mapa de las nuevas rutas de distribución. «Buenos días», dijo Elena, su voz clara y firme, sin rastro del temblor de la noche anterior. Como pueden ver, la optimización geográfica ha reducido el kilometraje en un 22%. Sin embargo, como bien señala el señor Thorn, los costos operativos no han bajado en la misma proporción. Durante las últimas semanas, me dediqué a investigar por qué la eficiencia logística no se traducía en ahorro financiero. «Es obvio, señorita Martínez», interrumpió Marcus con una voz cargada de falso pesar. «Su modelo es teórico. No tiene en cuenta la realidad de los costos de mantenimiento y las consultorías externas necesarias para implementar tales cambios. Su inexperiencia nos está costando millones».
Señor Thorne, creo que hemos visto suficiente. Es hora de volver a los métodos probados y dejar de jugar con experimentos. Varios accionistas asintieron, murmurando entre ellos. Elena no se inmutó. Es curioso que mencione las consultorías externas, señor Marcus, dijo ella cambiando la diapositiva. Me tomé la libertad de analizar los pagos a Apex Solutions, la empresa encargada de supervisar nuestra transición. He descubierto que Apex Solutions ha facturado servicios por optimización de combustible en rutas que ni siquiera existen en nuestro sistema. De hecho, aquí tienen el registro de las transferencias bancarias que vinculan a Apex con una cuenta puente en las Islas Caimán. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus se puso pálido. Su sonrisa se desvaneció como humo bajo la lluvia. Los accionistas se inclinaron hacia adelante, examinando los documentos que Elena acababa de proyectar. Eran pruebas irrefutables, números de cuenta, fechas y firmas digitales que Marcus creía haber borrado para siempre. Elena continuó, su voz volviéndose más fría y precisa. El problema de Global Link no era la geografía, señores. Era el parásito que se alimentaba de ella desde dentro. Al eliminar estos pagos fraudulentos, Global Link no solo es rentable, sino que es la empresa más eficiente de nuestra cartera. Alexander Thorne se levantó lentamente. Miró a Marcus, cuya frente ahora estaba perlada de sudor frío. Marcus, ¿tiene algo que decir en su defensa?, preguntó Alexander con una suavidad aterradora. Marcus intentó balbucear una excusa, pero las palabras se atascaron en su garganta. Alexander hizo una señal a dos hombres de seguridad que esperaban fuera de la sala. «Llévenselo y llamen a nuestros abogados. Quiero que cada centavo sea devuelto antes del anochecer». Luego Alexander se giró hacia Elena y frente a los accionistas más importantes de la ciudad hizo algo que nunca hacía. Comenzó a aplaudir. Uno a uno, los demás se unieron hasta que la sala de juntas vibró con un reconocimiento que Elena nunca creyó alcanzar. Tras la estrepitosa caída de Marcus, el ambiente en la planta 50 de Thorne Enterprises cambió de una hostilidad abierta a un respeto sepulcral, casi temeroso. Elena ya no era la chica del metro, ahora era la ejecutora. Alexander le otorgó el antiguo despacho de Marcus, un espacio 3 veces más grande que su anterior cubículo, con muebles de caoba y una vista que abarcaba el Empire State. Pero, al cerrar la puerta de su nueva oficina por primera vez, Elena no sintió el triunfo que esperaba. El silencio era ensordecedor. Se sentó en la silla de cuero, la misma donde Marcus solía reclinarse con arrogancia, y sintió un escalofrío. El éxito, descubrió en ese instante, tenía un aroma a soledad y a productos de limpieza caros. Sus antiguos compañeros de universidad, aquellos con los que solía compartir cafés baratos y sueños de grandeza, ya no respondían a sus mensajes con la misma frecuencia. Para ellos, Elena se había convertido en un mito, una figura lejana, atrapada en el engranaje de una corporación despiadada. Incluso en la oficina, los analistas bajaban la voz cuando ella pasaba por el pasillo. Había pasado de ser invisible a ser una presencia que inspiraba cautela. Elena se miró en el reflejo del ventanal. Llevaba un traje de sastre nuevo, de un corte impecable y un color gris acero que resaltaba su figura, pero sus ojos seguían mostrando ese rastro de fatiga crónica. La diferencia era que ahora podía permitirse el mejor maquillaje para ocultarlo, aunque no podía comprar nada que borrara la sensación de estar perdiendo su esencia. Alexander la llamó a su oficina al final de esa semana. Él estaba sentado en su escritorio, rodeado de informes de beneficios que mostraban un crecimiento vertical gracias a las reformas de Elena. «Has hecho un trabajo excepcional, Elena», dijo él, sin levantar la vista del papel. «Has limpiado la casa y has devuelto la fe a los inversores. Pero te veo pensativa. ¿Acaso el sillón de Marcus es demasiado incómodo?»
Es demasiado grande, señor Thorne, respondió ella, sentándose frente a él. A veces siento que las paredes de este edificio están hechas de un cristal que solo permite ver hacia afuera, pero que nos aísla de todo lo que hay adentro. He ganado la batalla, pero siento que he perdido el contacto con la realidad que me trajo aquí. El otro día volví a tomar el metro, solo para recordar qué se sentía, y me sentí como una turista en mi propia vida. Alexander dejó el bolígrafo y la miró con una seriedad que rayaba en la melancolía. Ese es el impuesto al éxito, Elena. Cuanto más subes, más ralo es el aire. La gente deja de verte como una persona y empieza a verte como un objetivo o un obstáculo. Te mudaste de un mundo de necesidades a un mundo de intereses. El truco no es intentar volver a ser quien eras, porque esa mujer ya no existe. El truco es decidir qué parte de tu humanidad vas a proteger a toda costa, porque este edificio intentará devorarla pedazo a pedazo, si se lo permites. Elena asintió, comprendiendo que Alexander no solo era su jefe, sino su espejo en el futuro. Un hombre que lo tenía todo, pero que buscaba desesperadamente una conexión real en el hombro de una desconocida en un vagón de tren. A pesar de su ascenso, Elena no podía deshacerse de un hábito. Guardaba su vieja chaqueta remendada en el fondo de su armario de diseño. Era su ancla. Una noche, recibió una invitación para una gala benéfica de la alta sociedad de Manhattan, un evento donde Thorne Enterprises era el patrocinador principal. Se esperaba que ella fuera la cara del éxito de la compañía. Elena gastó una pequeña fortuna en un vestido de seda azul noche que emulaba el color de su antigua carpeta de currículum. Se veía radiante, poderosa, una verdadera reina del acero. Pero mientras caminaba por la alfombra roja, rodeada de flashes y de personas que fingían conocerla, se sintió más impostora que nunca. Durante la cena, se encontró sentada al lado de un influyente banquero que intentaba impresionarla con sus estadísticas de inversión. «¿Cuál es su secreto, señorita Martínez?», preguntó el hombre con una sonrisa ensayada. «Es un algoritmo, una red de contactos secreta. Nadie aparece de la nada y toma el control de una subsidiaria de Thorne en menos de 3 meses sin tener un as bajo la manga». Elena tomó un sorbo de champán, sintiendo que la bebida le quemaba la garganta. «Mi secreto es el cansancio», respondió ella, dejando al banquero confundido. «Mi secreto es haber caminado tanto que mis pies sangraron y haber sido rechazada tantas veces que el no dejó de tener poder sobre mí. Aprendí a leer los mercados en las caras de la gente que espera el autobús a las 5 de la mañana, no en las pantallas de Bloomberg». El hombre soltó una carcajada nerviosa, pensando que Elena estaba bromeando con humor negro. Pero ella hablaba con una sinceridad brutal. Esa noche, al regresar a su lujoso apartamento en el Upper East Side, Elena se quitó el vestido de seda y se puso su vieja chaqueta. Caminó hacia el balcón y miró hacia abajo, hacia las luces de la ciudad que nunca se detiene. Recordó a la mujer que lloraba en el baño de la estación porque no tenía dinero para la cena. Se dio cuenta de que, aunque su cuenta bancaria tenía ahora 6 ceros, el miedo al fracaso seguía acechándola en las sombras. El éxito no había eliminado sus inseguridades, solo les había dado un escenario más grande. Tenía miedo de que un día Alexander se despertara y se diera cuenta de que ella era solo una chica con suerte, una anomalía en su sistema perfecto. Fue entonces cuando recibió un correo electrónico anónimo. El asunto decía simplemente: «La verdad sobre Global Link no termina en Marcus». Elena sintió que el corazón se le detenía. Abrió el mensaje y encontró una serie de documentos que sugerían que el desfalco de Marcus era solo la punta del iceberg. Había una conexión con una empresa matriz que llegaba hasta los niveles más altos de la propia Thorne Enterprises. El fantasma de la corrupción no era un individuo, era una cultura arraigada que ella, en su ingenuidad de recién llegada,
apenas había comenzado a raspar. La pregunta ahora era, ¿quería realmente saber qué tan profundo llegaba el pozo o prefería disfrutar de su nueva vida en la superficie? Elena pasó el resto de la noche analizando los documentos anónimos. La evidencia apuntaba a que varios miembros de la junta directiva, personas que le habían sonreído y aplaudido en la sala de juntas, estaban implicados en una red de sobornos para facilitar licitaciones públicas fraudulentas. Peor aún, había menciones a una cuenta cifrada que Alexander Thorne utilizaba para gastos de representación no declarados. El mundo de Elena se tambaleó. ¿Era Alexander parte de la podredumbre o era él también una víctima de sus propios subordinados? La lealtad que ella sentía hacia el hombre que le había dado una oportunidad se enfrentaba ahora a su inquebrantable sentido de la ética. Al día siguiente, Elena entró en la oficina de Alexander sin cita previa. Él estaba revisando unos planos para una nueva torre de oficinas en Dubái. Levantó la vista, sorprendido por la expresión de determinación casi maníaca en el rostro de Elena. «Señor Thorne, necesito saber la verdad», dijo ella, arrojando las impresiones de los correos anónimos sobre su escritorio. «He encontrado esto. Si usted sabía lo que estaba pasando y solo usó a Marcus como un chivo expiatorio para calmar a los accionistas, entonces no soy diferente a ellos por estar aquí sentada». Alexander tomó los papeles y los leyó con una lentitud exasperante. No se inmutó. No mostró sorpresa ni miedo. Simplemente suspiró y se reclinó en su silla. «Elena, el mundo no es blanco o negro. Para construir imperios, a veces hay que mover piedras que están sucias. Sí, sabía que había irregularidades. No las ordené, pero las permití porque en ese momento eran necesarias para la supervivencia de la compañía. Marcus se volvió codicioso y cruzó la línea, por eso lo eliminamos. Lo que tienes en tus manos es la maquinaria interna de cómo funciona el poder real». «Eso es corrupción, Alexander», exclamó Elena olvidando por un momento las jerarquías. «Usted me dijo que me contrató porque vio mi fuego, porque vio mi integridad. ¿Fue todo una mentira? ¿Soy solo otra pieza en su tablero para limpiar su imagen mientras el sistema sigue podrido?» La voz de Elena vibraba de indignación. Sentía que el suelo bajo sus pies, ese suelo de mármol que tanto le había costado alcanzar, se estaba convirtiendo en arenas movedizas. Alexander se levantó y caminó hacia ella. Su presencia era abrumadora, pero sus ojos ya no eran los del mentor compasivo del metro. Eran los de un depredador que protege su territorio. «Te contraté porque eres brillante, Elena. Pero la brillantez sin pragmatismo es solo un fuego fatuo que se apaga al primer viento. Tienes una elección. Puedes denunciar esto, destruir la empresa, dejar a miles de personas sin trabajo y volver a tu chaqueta remendada con la conciencia tranquila. O puedes usar este conocimiento para tomar el control total. Ayúdame a limpiar la junta desde adentro. Conviértete en mi mano derecha oficial y cambiaremos las reglas del juego. Pero no me pidas que pida perdón por ser un superviviente». La habitación quedó sumergida en un silencio tenso. Elena miraba a Alexander, tratando de encontrar al hombre que le había dejado su tarjeta en el metro. ¿Seguía allí? ¿O se había perdido hacía mucho tiempo entre los rascacielos? Se dio cuenta de que la pureza absoluta era un lujo que ella ya no podía permitirse. Si denunciaba, ganaría una batalla moral, pero perdería la plataforma desde la cual podía hacer un cambio real. Si se quedaba, se mancharía las manos, pero tendría el poder de evitar que otros sufrieran lo que ella sufrió. Era el dilema del prisionero en el mundo de las altas finanzas. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Elena en un susurro, sintiendo que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Alexander sonrió. Una sonrisa fría, pero llena de un respeto renovado. Sabía que había ganado,
pero también sabía que Elena nunca volvería a ser la misma. Había completado su transformación. Ya no era la víctima del destino, sino una de sus arquitectas. Quiero que prepares un informe detallado para la próxima reunión de la Junta, instruyó Alexander. Pero no lo presentes como una denuncia, preséntalo como una propuesta de auditoría interna para la optimización de la transparencia. Les daremos una salida elegante a los implicados a cambio de sus renuncias y la devolución de sus acciones. Limpiaremos Thorn Enterprises sin disparar una sola bala en público. Tú serás la jefa de esta nueva división de ética y cumplimiento. Tendrás poder de veto sobre cualquier contrato. Tú serás mi conciencia, Elena, porque yo ya he olvidado cómo usar la mía. Elena salió de la oficina de Alexander sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero esta vez no era el peso de la exhaustión, sino el peso de la autoridad. Al caminar por el pasillo, se cruzó con su propio reflejo en el espejo del vestíbulo. Ya no veía a la mujer cansada del metro, veía a una mujer que había aprendido que el éxito no era el final del camino, sino el comienzo de una lucha mucho más oscura. Su currículum arrugado estaba ahora guardado bajo llave, pero las lecciones que aprendió mientras dormía en el hombro de un extraño serían su brújula en el laberinto de poder que acababa de aceptar. Esa noche, Elena regresó a su casa y por primera vez no se puso la chaqueta vieja, la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja de madera noble. Era hora de dejar atrás el pasado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ahora tenía que construir un futuro donde nadie más tuviera que dormir en el metro con un currículum en la mano por pura desesperación. La guerra por Global Link había terminado, pero la batalla por el alma de Thorn Enterprises acababa de empezar. Y Elena Martínez estaba lista para liderarla desde las sombras del cristal y el acero. La mañana de la limpieza amaneció con un cielo de color plomo sobre Manhattan, como si la ciudad misma presintiera el cambio de guardia que estaba a punto de ocurrir en las entrañas de Thorn Enterprises. Elena entró en la sala de juntas no como una empleada, sino como un juez. Llevaba una carpeta negra, ya no azul, y su paso era firme, rítmico. El sonido de sus tacones sobre el mármol era una cuenta regresiva para los hombres que esperaban sentados a la mesa. Alexander estaba allí, pero esta vez se sentó a un lado cediéndole la cabecera de la mesa a Elena. Era un gesto simbólico que dejó a los directores veteranos en un estado de shock absoluto. «Señores», comenzó Elena, su voz proyectando una frialdad que había cultivado en las noches de insomnio. «Hoy no estamos aquí para discutir proyecciones de crecimiento. Estamos aquí para discutir la supervivencia de sus carreras». Abrió la carpeta y proyectó una red de conexiones que vinculaba a 3 de los directores presentes con las cuentas de Apex Solutions y otros esquemas de desvío de capital. El silencio que siguió fue denso, cargado del miedo de aquellos que se creían intocables. Uno de los directores, un hombre canoso que llevaba 30 años en la compañía, intentó reírse. «¿Y quién es usted para amenazarnos? ¿La protegida de Thorn? Esto es un ultraje. No puede presentar estos datos sin una auditoría externa legal». Elena ni siquiera parpadeó. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos sobre la mesa de madera noble, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo callar de inmediato. «La auditoría externa ya ha sido completada por mi departamento de ética y cumplimiento, y los informes ya están en manos de los reguladores federales. A menos que», hizo una pausa dramática, «decidan firmar sus renuncias voluntarias y devolver el 100% de los bonos obtenidos ilegalmente en la última década. Tienen 10 minutos para decidir si quieren salir de aquí hacia sus casas o hacia una celda de alta seguridad». Alexander observaba desde la esquina con una chispa de orgullo feroz.
Elena había aprendido la lección más importante del poder. No se pide permiso para hacer justicia, se impone la realidad. Uno a uno, los hombres que alguna vez la miraron con desprecio mientras ella dormía en el metro, tomaron la pluma. Sus manos temblaban. Elena los veía no con odio, sino con una profunda lástima. Se habían vuelto tan dependientes de su codicia que habían olvidado lo que era construir algo real. Cuando el último de ellos salió de la sala, con los hombros caídos y el rostro derrotado, Elena se dejó caer en la silla principal. El peso de lo que acababa de hacer la golpeó de repente. Había destruido vidas, pero había salvado el alma de la empresa que ahora lideraba. Alexander se acercó y le puso una mano en el hombro. «Bienvenida al club de los que no pueden volver atrás, Elena», susurró él. Y por primera vez, Elena entendió que el éxito era una cadena de oro que nunca te permitía soltarte. Días después de la purga, Elena decidió que necesitaba reconectarse con la tierra. Se puso su ropa más sencilla, evitando las marcas de lujo, y tomó un taxi hacia el barrio donde solía vivir cuando llegó a la ciudad. Al bajar en la calle agrietada, el olor a comida callejera y el ruido de los niños jugando en las aceras la golpearon con una nostalgia dolorosa. Caminó hacia el edificio de apartamentos donde compartía un cuarto minúsculo. Al ver la fachada descuidada, se dio cuenta de cuánto había cambiado ella, mientras el mundo que dejó atrás seguía exactamente igual, atrapado en un ciclo de supervivencia diaria. Subió las escaleras y tocó a la puerta de su antigua vecina, la señora Rosa, una mujer que solía regalarle pan cuando Elena no tenía nada para cenar. Rosa abrió la puerta, con sus ojos cansados escondidos detrás de unas gafas gruesas. Tardó unos segundos en reconocer a la mujer elegante y segura que tenía enfrente. «Elena, hija, mírate», exclamó Rosa abrazándola con una fuerza que le recordó a Elena lo que era el calor humano genuino. «He visto tu nombre en los periódicos. Dicen que eres una gran jefa ahora». Elena se sentó en la pequeña cocina de Rosa, bebiendo un café que sabía a hogar y a lucha. «Rosa, he venido a darte las gracias. Por el pan, por las palabras de aliento cuando quería rendirme». Elena sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. No era una cantidad exagerada, pero era lo suficiente para que Rosa pudiera jubilarse y vivir con dignidad el resto de sus días. Rosa intentó rechazarlo, pero Elena le tomó las manos. «No es caridad, Rosa, es una inversión en la bondad. Tú fuiste mi currículum de humanidad cuando nadie más quería leerme». Al salir del edificio, Elena se sintió más ligera. Había cerrado un círculo, pero también había entendido una verdad amarga. No podía salvar a todo el mundo, pero podía transformar la vida de aquellos que el sistema solía ignorar. Caminó por el parque donde alguna vez se sentó a llorar por un rechazo laboral y se sentó en el mismo banco. Miró sus manos, ahora cuidadas y con un reloj de oro, y recordó la carpeta azul arrugada. Se dio cuenta de que su mayor miedo ya no era volver a ser pobre, sino olvidar lo que se sentía al serlo. La riqueza le había dado seguridad, pero la pobreza le había dado la visión. Se juró a sí misma que Thorn Enterprises nunca volvería a ser una torre de marfil. Sería un faro de oportunidades para los que, como ella, tenían el currículum manchado de esfuerzo. De regreso a la oficina, recibió un mensaje urgente de la secretaria de Alexander. «El señor Thorn solicita su presencia en su residencia privada de inmediato. Es un asunto de máxima urgencia». Elena sintió una punzada de ansiedad. Alexander nunca la llamaba a su casa. Sabía que algo estaba mal. Mientras el auto la llevaba hacia la mansión en las afueras, Elena repasó mentalmente todas las posibles crisis, sin saber que la verdadera crisis no era financiera, sino profundamente personal. Alexander la estaba esperando en su jardín, rodeado de rosas blancas, luciendo más frágil de lo que ella jamás lo había visto. Alexander estaba sentado en un sillón de mimbre, envuelto en una manta a pesar del calor de la tarde.
Cuando Elena se acercó, él le dedicó una sonrisa débil, pero llena de una paz extraña. «Elena, gracias por venir», dijo con la voz rasposa. «Me temo que mi tiempo como arquitecto de este imperio está llegando a su fin. Los médicos me dieron 6 meses hace un año. He estirado el tiempo lo más que he podido, esperando encontrar a alguien que pudiera continuar la obra sin corromperse en el proceso». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Por qué no me lo dijo, Alexander? Podríamos haber hecho esto de otra manera, con menos presión». Las lágrimas empezaron a nublar su vista. El hombre que la había rescatado de la oscuridad se estaba desvaneciendo frente a sus ojos. «Te presioné porque necesitaba que estuvieras lista», respondió él, tomándole la mano con una fuerza sorprendente. «Necesitaba que conocieras la oscuridad de la sala de juntas antes de que yo me fuera. Elena, no tengo hijos, ni familia que entienda lo que significa construir algo desde la nada. Por eso, he decidido nombrarte mi sucesora única y presidenta de Thorn Enterprises. A partir de mañana, tú eres la dueña de todo esto. Los documentos ya están firmados y notariados». Elena negó con la cabeza, abrumada por la magnitud de la responsabilidad. «Yo no puedo. Yo soy solo una analista, Alexander. No estoy lista para llevar el peso de todo su imperio». Él se rió suavemente, un sonido que terminó en una tos seca. «Tú eres la única que está lista, Elena, porque tú sabes lo que vale $1 ganado con sudor. Sabes lo que siente la gente que limpia los suelos de nuestras oficinas. Los demás directores solo ven números, tú ves historias humanas. Te dejo mi imperio no para que seas rica, sino para que seas justa. No dejes que el cristal del edificio te aísle. Recuerda siempre el hombro en el que te apoyaste en el metro. Ese hombro no era solo mío, era el hombro de la oportunidad que todos merecen». Alexander cerró los ojos, agotado por la confesión. Elena se quedó allí, sosteniendo su mano, comprendiendo que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Era la guardiana de un legado de redención. Esa noche, Alexander Thorn falleció en paz, dejando a la ciudad en estado de shock. Los periódicos hablaban del fin de una era y se preguntaban quién sería el sucesor. Cuando el testamento se hizo público, el nombre de Elena Martínez resonó en todo el mundo financiero. «De indigente a emperatriz», decían los titulares sensacionalistas. Pero Elena no leyó ninguno. Estaba en la oficina de la planta 50, mirando el escritorio vacío de Alexander. Sabía que la verdadera batalla no era mantener las acciones altas, sino mantener el fuego encendido. Se puso la chaqueta remendada una última vez, sintiendo el abrazo del pasado antes de lanzarse de lleno al futuro que Alexander le había confiado. Un año después, Elena Martínez era la mujer más poderosa de la ciudad. Bajo su mando, Thorn Enterprises se había transformado en un modelo de responsabilidad social y ética corporativa. Había creado programas de becas y contratación directa para personas en situaciones de vulnerabilidad, eliminando los filtros de algoritmos fríos y sustituyéndolos por entrevistas humanas. Pero, a pesar de su inmensa agenda, Elena tenía una tradición que nunca rompía. Cada martes a las 6 de la tarde tomaba el metro de regreso a casa, sin escoltas, sin lujos. En una de esas tardes grises, Elena se sentó en un rincón del vagón. Llevaba una gabardina elegante que ocultaba su identidad. El tren estaba lleno, el aire pesado con el cansancio de la jornada laboral. A su lado se sentó un joven que parecía no haber dormido en días. Sus zapatos estaban gastados y sostenía una carpeta de plástico con manos temblorosas. Elena lo observó de reojo. Vio la misma mirada de desesperación que ella solía tener. Vio el miedo al futuro grabado en sus ojeras. El joven, vencido por la fatiga, dejó caer su cabeza y, sin darse cuenta, se apoyó suavemente en el hombro de Elena. Ella no se movió. No se tensó. En lugar de eso, se acomodó ligeramente para que el joven estuviera más cómodo.
Sintió el peso de sus sueños y de sus luchas sobre su hombro, y una lágrima de gratitud rodó por su mejilla. El joven soltó un suspiro de alivio en medio de su sueño, encontrando un refugio temporal en una desconocida. Elena miró hacia la ventana, viendo cómo las luces del túnel pasaban a toda velocidad, y sonrió. El destino no era un camino recto, era un círculo que se completaba a través de la compasión. Con mucho cuidado, para no despertarlo, Elena sacó de su bolso una tarjeta personal. No era una tarjeta de oro, sino una sencilla tarjeta blanca con su nombre y su número privado. La deslizó suavemente dentro de la carpeta de plástico del joven, justo al lado de su currículum. Sabía que cuando él despertara, su mundo sería diferente. Sabía que ese pequeño trozo de papel era la llave de una puerta que ella misma se encargaría de abrir. El tren se detuvo en la estación de la calle 59, y Elena se levantó con una elegancia serena, dejando al joven durmiendo en el asiento que ella acababa de ocupar. Al salir a la plataforma, Elena Martínez respiró el aire frío de Nueva York. Ya no sentía el peso del mundo sobre sus hombros, sentía el propósito de su existencia. Había transformado su destino, no para llegar a la cima, sino para construir puentes hacia ella. Mientras caminaba hacia la salida, el eco de sus pasos resonaba con una verdad innegable. A veces, el acto más revolucionario que un ser humano puede hacer es ofrecer su hombro a alguien que ya no puede más. La historia de la mujer que dormía con un currículum arrugado había terminado, y la historia de la mujer que cambió el mundo con un corazón despierto acababa de comenzar. Elena miró al cielo, guiñó un ojo al recuerdo de Alexander y se perdió entre la multitud, lista para enfrentar un nuevo amanecer.